Capítulo 8. Atrayendo la presencia divina. Es importante recordar que el análisis en cuestión se están usando las diferentes fuentes de estudio para las leyes universales, en cual se incluye los comentarios de los sabios judíos, y toda fuente hebraica. Favor estar siempre consciente de esto. En medio de tanta oscuridad espiritual, el Eterno andaba buscando una vasija en la cual pudiera derramar su presencia de forma tal que la presencia divina fuera accesible de nuevo a los hombres, y hacer su morada no solamente en medio de ellos, a pesar de sus impurezas, sino en ellos, por haber sido purificados individualmente. Esta obra ha sido encomendada a todos los hombres y los que se esfuerzan en hacerlo y lo alcanzan, con la ayuda del cielo, son los tzadikim de cada generación que con su andar con Elohim atraen la presencia divina. El sueño del Eterno es que pudiera encontrar un cuerpo, una vasija que pudiera decir: he aquí vengo para hacer tu voluntad. Porque en esa vasija, Él haría depositar la plenitud de su divinidad, de su presencia. Estudiando las escrituras, podemos detectar aquellos hombres que fueron instrumentos del Eterno para traer la Ruach HaKodesh a la tierra. Malki-Tzedek. Malki-Tzedek tuvo una academia donde enseñaba las 7 leyes universales, pero nadie le hizo caso. A pesar de que fue rey de Salem, él solamente mantuvo el secreto del monoteísmo, pero como lo guardó para sí y no lo enseñó a su generación, la presencia divina ni se retiró más ni se acercó. Se mantuvo como estaba. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero al regresar a Abraham de la guerra y traerle el diezmo de todo, Malki-Tzedek bendijo a Abraham primero que a Hashem y esto anuló su potencialidad. El mundo tendría que esperar entonces a otro sacerdote que ejerciendo bajo la orden de Malki-Tzedek, pusiera al Eterno primero que los demás, primero incluso que su propia vida, para atraer el aliento sagrado de vuelta a la tierra. Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Entonces surgió Abraham. Él fue un nuevo tipo de hombre. En verdad la historia de la humanidad y especialmente de Israel, comienza con él. Abraham se enfrentó a una generación que ya había perdido completamente su conocimiento del monoteísmo. Nimrod trató de matarlo por sus creencias y oposición a sus enseñanzas y Abraham tuvo que irse al exilio, escondido en una cueva por 13 años, según la tradición de nuestro pueblo. Él fue, por así decir, el primer converso de aquella generación, con la excepción de Malki-Tzedek, que ya hemos explicado. Abraham se enfrentó al monoteísmo aún con peligro de su vida. Y por haber restringido sus deseos para hacer la voluntad de Eloa, la presencia divina descendió del 7º cielo al 6º cielo, del rojo al anaranjado. Yitzhak del 6º cielo al 5º cielo. Debido a la disposición de Yitzhak de voluntariamente ser ofrecido como ofrenda a Eloa, el aliento sagrado fue atraído a la tierra. Esta no fue una ofrenda cualquiera, fue un olá, es decir, un sacrificio del más alto nivel de santidad al extremo que dicha ofrenda no puede ser retirada del área del tabernáculo o del templo. Debido a esto, toda la tierra de Israel fue santificada y no se le permitió a Yitzhak, Isaac, salir de ella, ni siquiera para buscar esposa. Por tal razón, la presencia divina, atraída por la disposición a hacer la voluntad del Eterno, no importa el costo, fue acercada a la tierra. Del 6º cielo al 5º cielo. Esto significa que la luz divina comenzó de nuevo a hacer su penetración en la oscuridad de la historia humana. Yaakov del 5º cielo al 4º cielo. El solo hecho de batallar con un mensajero celestial y no desistir hasta recibir la bendición, indica su disposición absoluta de servir como vasija de barro donde pudiera revelarse la gloria divina. Debido a Jacob, surgieron 12 hombres con los cuales se formó una nueva nación. Israel. Tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Así pues, con Jacob, surge, propiamente dicho, la nación de Israel. Porque de Abraham surgieron ramas que no formaron parte del pueblo de Israel. Y lo mismo sucede con Yitzhak. Pero todo lo que salió de Jacob formó parte del pueblo escogido. Nada se perdió. Nada se desvió. Ningún otro pueblo salió de sus lomos. Los patriarcas todos conocieron las 7 leyes y vivieron por ellas. Tanto las dadas específicamente, que ahora podemos identificar como escritas como las orales. Génesis 26, 5 nos informa de esto. Por cuando oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El hecho de que esto tuvo lugar 400 años más o menos, antes de la promulgación de la ley divina en Sinaí, indica que las 7 leyes universales están distribuidas en preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Por lo que, como hemos dicho previamente, hablamos de 7 en sentido genérico, pero contienen otras especificaciones que ayudan al proceso de implementación de las 7 leyes y esto será tratado posteriormente.
Oyó mi voz significa en las 10 veces que el Eterno lo probó, Abraham estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Eterno. Primero saliendo de Ur y finalmente, ofreciendo su misma alma en Yitzhak, porque todos los que somos padres sabemos que en el sacrificio de Yitzhak el alma de su padre estaba siendo derramada con él, aun cuando él mismo no fuese la ofrenda. En todo caso, Abraham estaba en Yitzhak haciendo la ofrenda para traer la presencia divina de vuelta a la tierra y santificar Eretz Israel como herencia permanente para su descendencia. Guardó mi precepto significa la Shema. Es decir, el más grande e importante mandamiento de todos, la antítesis de la idolatría. Por lo tanto, la ley universal que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, no idolatría, significa por el otro lado, que lo único que se permite es el monoteísmo como expresado luego en la Shema. Por tanto, es el monoteísmo lo que mantiene al hombre alejado del resto de las transgresiones, especialmente las negativas, como las que tienen que ver con las violaciones de las prohibiciones del Shabbat. Mis mandamientos, son una referencia a las 7 leyes, pero especialmente las explicaciones de cómo son aplicadas y establecidas, y están relacionadas sobre todo, contra el robo y el asesinato y los alimentos permitidos y no permitidos, es decir, los animales limpios y los no limpios. Mis estatutos, son aquellos mandamientos y sus explicaciones y derivaciones que no tienen una base humanamente racional para su enunciado y obediencia, excepto que el Eterno mismo la revele. Son misterios escondidos en el precepto que se nos ordena guardar. Mis ordenanzas, hebreo. Torot, que muchos ven como una referencia a la Torá escrita y a la Torá oral, pero que aquí, dado que fue establecido antes de la entrega de la Torá en Sinaí, significa las 7 leyes universales más sus explicaciones y derivaciones legales. Esto ha sido motivo y continúa siendo motivo de mucha controversia, y será analizado en otro lugar. 2 cuerpos legislativos. ¿Cómo explicar que Abraham tuvo conocimiento de todo esto si todavía Sinaí no había sido alcanzado? En otras palabras, ¿cómo reconciliar las 7 leyes con los 613 mandamientos? Porque definitivamente, tenemos 2 códigos legales aquí. 7 versus 613. Las memorias de nuestro pueblo afirman que esto fue el motivo principal de disgusto entre Yosef y sus hermanos. Especialmente en lo relacionado con las leyes rituales dietéticas. Las 7 leyes prohíben, por ejemplo, a un observante de estas leyes comer ninguna parte tomada de un animal mientras tanto éste vive, es decir, mientras el alma del animal todavía está en él. Por lo tanto, nada mortecino es permitido a los observantes de las 7 leyes, aunque no está exigido que el animal sea sacrificado ritualmente con la minuciosidad que se exige dentro del contexto de la ley judía. Pero técnicamente, la ley mosaica permite al judío comer cualquier parte de un animal que haya sido sacrificado apropiadamente, aun cuando el cuerpo del animal tenga movimiento nervioso. Sin embargo, las 7 leyes, aunque no requieren que el animal sea sacrificado ritualmente, no permite que se coma ninguna de sus partes mientras el animal tenga movimiento convulsivo en sus miembros, así sea nervioso. Yosef, la presencia divina del 4º cielo o al 3er cielo. De entre los 12 hijos de Jacob, Yosef causó el acercamiento de la presencia divina del 4º cielo o al 3er cielo. Esto significa que es en el 3er cielo donde están escondidos los misterios de las 7 leyes y que son enseñadas a los tzadikim. Según Rashi, vea comentario, los hijos de Jacob estaban divididos en esto. Los de Lea se afianzaban en el hecho de que siguiendo la ley mayor, la que sería luego identificada con 613 preceptos, estaban exentos de los requerimientos de la ley menor, 7 leyes. Para demostrar su posición, ellos sacrificaron un animal siguiendo las leyes de Shejitá, nota. Esto es, la manera como debe ser sacrificado un animal, sin dolor, sin contaminación, etc. Y comieron parte del animal cuyos miembros todavía se contraían y se movían. Yosef pensó que ellos habían cometido un error de interpretación del mandamiento y lo consideró una mala conducta de sus hermanos y entonces pasó el asunto a su padre, que era el juez de aquellos días en la casa de Israel. Desde entonces la enemistad creció entre ellos, divididos por el asunto de qué aplica y cómo aplica la ley en cada caso. Yosef apegado a las 7 leyes y Judá a los 613 mandamientos. La envidia creció con ellos cuando Yosef tuvo un primer sueño donde espigas de trigo se inclinaban ante él. Es decir, que la ley sería como él había dicho. La envidia creció más, cuando tuvo otro sueño, esta vez más grande aún, esta vez, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él. Es decir, que la ley en Israel sería según Yosef.
La animosidad fue tan grande que aun cuando Reubén intentó evitarlo, Judá lo echó de entre sus hermanos, vendiéndolo a Egipto, a fin de abrir el camino para el establecimiento de su código y no el de Yosef. Tristemente, esa animosidad perdura todavía hoy día entre la casa de Yosef y la casa de Yehudá, como veremos oportunamente. En el exilio, el Eterno estuvo con Yosef y luego de varias pruebas, fue elevado a gobernador de todo Egipto, teniendo solamente al faraón por cabeza. Y debido a la rectitud de su vida, cuando se dio a conocer a sus hermanos y los perdonó, esto causó que la presencia divina fuera atraída del cuarto cielo, verde, al tercer cielo, azul. Leví del tercer cielo, azul, al segundo cielo, índigo. Por encargo de Yosef, Leví estableció una academia de estudio entre los hijos de Israel en Egipto donde estudiaban las 7 leyes, el decreto, sus ordenanzas, preceptos y mandamientos. Y debido al esfuerzo que desempeñaron los hijos de Leví, especialmente Kehat, que luego fueron encargados del oficio divino de la conducción del arca sagrada, la presencia divina fue atraída del tercer cielo, azul, al segundo cielo, índigo. De esto aprendemos que cada vez que establecemos una yeshivá y una casa de estudio, atraemos la presencia divina porque el estudio de la Torá y sus leyes, derivaciones y alusiones, nos llevarán siempre a Mashiach que es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por tanto, el estudio de la Torá nos permite encontrar el camino que lleva a Mashiach para bien, para vida y para la paz. Como fue dicho por uno de nuestros jueces. La meta final, propósito, de la Torá es llevarnos a Mashiach. El mandamiento es luz, por tanto, cuando vivimos los mandamientos y los enseñamos a los hombres, dice nuestro Rabbi Kadosh, grande será llamado en el reino de los cielos. Pero el que no los practica ni los hace, es decir, ni vive por ellos ni promueve el establecimiento de yeshivot, academias de estudios de la Torá, para su difusión, muy pequeño será llamado en el Malhut Hashem. Por tanto, una de las provisiones legales de las 7 leyes implícitas en ellas, aunque no claramente especificadas, es la creación de casas de estudio donde se enseñe el decreto principal, los mandamientos, preceptos y ordenanzas divinas. Ya con la presencia divina atraída hasta el segundo cielo, comenzaron a ocurrir milagros extraordinarios que nos llevarán a ver la presencia divina regresando de nuevo al primer cielo. Amram, nota. Se trata del esposo de Yochebed, la que fue madre de Moisés. La presencia divina es atraída del segundo cielo, índigo, al primer cielo, violeta. Esto fue el resultado de la situación que causó el nacimiento de Mosé, el primer redentor. Las escrituras nos cuentan que cuando el faraón fue informado del peligro que constituían los hijos de Israel, decretó que solamente viviesen las niñas y que los varones hebreos fueran quitados de la tierra, asesinados. Los hechiceros egipcios recomendaron al faraón que para librarse de la lepra que cubría su cuerpo y evitar que los israelitas lo destronaran en el futuro, debería sacrificar 150 bebés judíos diariamente, una cantidad por la mañana y otra por la tarde. Después de tomarles la sangre, arrojaban los cuerpecitos sin vida a las aguas del río Nilo. Para evitar tener hijos que fuesen muertos luego por el ejército del faraón, Amram, el juez más importante entre los hijos de Israel en aquellos días, se divorció de su esposa, Yochebed. Amram sabía que si él daba el paso, los demás hijos de Israel le seguirían y muchos miles de niños serían salvados por no nacer en el momento y lugar equivocados. Pero he aquí que su hija Miriam, aclaró que solamente el decreto imperial afectaba a los varones, no a las hembras, mientras que la decisión de Amram, evitaría el nacimiento no solamente de los varones, sino también de las niñas, que serían las madres de Israel. Además de eso, Miriam, que tenía el don profético por el acercamiento de la presencia divina en aquellos días, tuvo un sueño en el cual vio que un varón nacido en aquellas circunstancias, sería levantado por el Eterno como redentor de Israel. Al oír esto, Amram fue obediente a la visión celestial y se volvió a casar con Yochebed, por lo que el resto de los divorciados del pueblo de Israel hizo lo mismo. El Eterno premió la obediencia de Amram porque he aquí su esposa concibió milagrosamente y dio a luz un varón, Mosé, el que estaría asignado divinamente para ser el primer redentor de Israel. Con este acto y al nacer Moisés, la presencia divina descendió del segundo cielo, índigo, al primer cielo, violeta. ¿Y qué podemos decir de Mosé Rabeinu? La propia Torá lo declara el hombre más manso de la tierra como no hubo nadie ni antes ni después en su generación, Números 12, 3. Fue tan manso y humilde que se elevó sobre Abraham. Porque Abraham dijo que era polvo y ceniza, pero Mosé que no era nada, es decir, ni siquiera polvo o ceniza. Mosé se crió en el palacio de Faraón, quien había heredado la escuela de Nimrod y por tanto era un descendiente suyo.
Recordemos que Nimrod era un poderoso cazador delante de Elohim y ya hemos explicado lo que eso significa. Por tanto, esto nos dice que el faraón tenía una habilidad muy grande para conquistar las mentes de las personas, engañarlas y hacerles creer que en efecto, era una divinidad. Para este tiempo, la idolatría alcanzaba su clímax en Egipto y los hijos de Israel fueron atraídos por ella al punto que la presencia divina se retiró y el nivel de contaminación fue tan grande que excepto que el Eterno tuviera un plan para sacar a Moisés de Egipto, él también se habría contaminado y la redención se habría abortado. Mas por la promesa hecha a nuestros padres y por el corazón de Moisés, el Eterno quiso cumplir en él la promesa dada y venido el cumplimiento del tiempo, envía a Moisés de vuelta a tierra de Misraim para causar el primer éxodo, la primera redención. La Torá nos informa que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, es decir, 50 días después del éxodo, Mosé ascendió al monte Sinaí en presencia de todos los hijos de Israel, incluyendo los conversos que salieron con nuestro pueblo de Egipto. Un total de 600.000 almas de los varones de Israel, sin contar sus mujeres y sus niños y niñas. Como quiera que las mujeres y los niños siempre sean mayoría numérica, esto nos dice del número que formó parte de la congregación de Israel reunida al pie de Ar Sinai. Debido a la preparación espiritual que habían hecho los hijos de Israel bajo la dirección de Mosé y su disposición de ser usados como vasijas de barro donde reposase la presencia divina, esta fue atraída hasta la cumbre misma del monte Sinaí. Lo que allí ocurrió y lo que allí fue revelado fue tan inmensamente grande que solamente podrá ser superado por la revelación de la gloria del Masíaj, el segundo Redentor. En todo caso, las palabras del Eterno fueron oídas y repartidas en 70 lenguas diferentes y ahora todo Israel fue transformado en un recipiente único en su clase. Un reino de sacerdotes y pueblo apartado de todo lo sucio y contaminante para servir exclusivamente a los propósitos divinos. Sinaí marcó el nacimiento oficial de Israel como la congregación del Eterno, su familia, su reino de sacerdotes y pueblo apartado. Un Cohen, sacerdote, tiene la responsabilidad, por un lado, de dar a conocer al pueblo los decretos divinos y por el otro, acercar el pueblo al Eterno a fin de que la presencia divina encuentre la vasija apropiada donde manifestarse en la creación y elevar su santidad para que llegue el día que el Eterno mismo pueda morar personalmente entre los hombres. Por tanto, un Cohen es un intermediario, un mediador, un intercesor, un pacificador, alguien con la misión de hacer la paz y unir lo que está arriba con lo que está abajo. El hecho de que Israel como nación haya sido establecido como reino de Coanim, significa que su misión no solamente sería hacia adentro, sino hacia afuera, es decir, ser luz a las naciones, sal de la tierra. Por tanto, Israel tendrá la responsabilidad de enseñar los caminos del Eterno a las naciones, enseñar su justicia, su reino, sus promesas dentro de lo que conocemos como las 7 leyes universales. Así que en Sinaí, los descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob, esto es, la congregación de Elohim, en el día de la asamblea, recibieron la Torá que eventualmente contiene 613 mandamientos y las 7 leyes como herencia para las naciones. Así que a partir de Sinaí, las discusiones entre la casa de Yosef y la casa de Yehudá deberían concluir reconociendo que las 7 por un lado y los 613 por el otro, no están en oposición necesariamente, sino que forman un todo común que se complementa para traer la presencia divina a la tierra y permitir al Eterno que establezca su trono aquí, y su gloria aquí, y su templo aquí, entre los hombres. En el caso de los descendientes de Yosef, que serían asimilados entre las naciones y dispersos entre todos los pueblos de la tierra, la forma de su regreso sería por medio del estudio y obediencia a las 7 leyes y luego a las 613. En el caso de los gentiles, las 7 leyes serían sus más importantes compromisos. En el caso de la casa de Judá, los 613 mandamientos constituirían su oficio divino. Tristemente, los descendientes de Ismael no se hicieron presentes en Sinaí y perdieron así la oportunidad de mantenerse en el pacto con sus promesas y con su herencia, causando una terrible maldición para las naciones que se quedaron sin la luz de la ley noadita para su bien. Shaul hablará de esto en su carta a los Gálatas y allí será explicado. Así pues, en Sinaí, las 7 leyes fueron confirmadas para las naciones y los 613 mandamientos entregados para los hijos de Israel. Debido al alto grado de santidad que había, el Eterno pudo permitir que una copia del tabernáculo celestial fuese hecha por manos humanas a fin de hacer reposar su presencia divina en medio de los hijos de Israel, como anticipo y esperanza del día cuando el tabernáculo celestial que sirvió de modelo al terrenal, sería traído del cielo e implantado en la tierra para siempre.
Con la construcción del tabernáculo, Mishkan HaKodesh, la presencia divina residía en medio de los hijos de Israel y esa presencia, por primera vez en la historia, después de la caída de Adán, causó que incluso las cosas materiales fueran elevadas a un nivel de santidad única en su clase. En otras palabras, cuando la presencia divina desciende, aún lo que es material y temporal, físico y transitorio, puede recibir un grado de kedusá que afecta positivamente su estructura molecular hasta elevarla a un grado de reflexión de la gloria divina. Así por ejemplo, las piezas del tabernáculo fueron consideradas sagradas. Las cortinas, las basas, el Aarón Kodesh, el Sefer Torah, los utensilios con que sirven los Kohanim, todo fue elevado a un nivel de kedusá impresionante. Hasta el rostro de Moisés irradiaba luz, anticipando con esto lo que sería cuando la Ruach HaKodesh pudiera hacer su morada en el cuerpo mismo de los hijos de Israel. De hecho, los profetas vislumbraron un día cuando la presencia divina sería derramada sobre toda carne y el nivel de kedusá sería evidenciado en los cuerpos de los hijos e hijas de Israel, así como entre los justos de las naciones quienes tendrían ahora la oportunidad de ser vasijas de barro donde repose su gloria. Esto tiene la intención de elevar lo material a un nivel de santidad tan grande, que permita finalmente que la presencia divina en sí, pueda finalmente asentarse entre los hombres de forma permanente y eterna. Así pues, en Sinaí, los hijos de Israel y los conversos sinceros, fueron unidos en un pueblo y recibieron un nivel de kedusá único como no había ocurrido antes en la historia. A partir de Sinaí, los hijos de Israel se transforman en la esposa elegida y los Bene y Noaj, los justos de las naciones, las vírgenes puras invitadas a las bodas, para formar parte del reino prometido al Masíaj desde antes de la fundación del mundo. Según la doctrina de Masíaj, solamente aquellas vírgenes que hayan mantenido su kedusá, santidad, y tengan aceite consigo, podrán entrar a las bodas. Como sabemos, Shaul de Tarso, fue escogido luego por su majestad para enseñar las 7 leyes a los gentiles a fin de traerlos a Masíaj y que fueran purificados como una virgen pura para Masíaj, para que puedan acompañarle hacia la sala de las bodas del Masíaj. Sinaí tuvo lugar en el año 2448 desde la creación del hombre, que se corresponde aproximadamente con el año 1492 antes del nacimiento de Yeshua. El pecado del becerro de oro causó un desastre en este proyecto. La presencia divina se retiró, el tabernáculo fue quitado de en medio de Israel y colocado fuera del campamento y eventualmente solamente sobre los profetas y algunos tzadikim la presencia divina hacía su morada. El pecado del becerro de oro vino a ser para Israel lo que el pecado de Adán para la humanidad. Todo Israel cayó en el becerro de oro como toda la humanidad cayó en Adán. Las tablas fueron rotas, el pacto fue roto y al no ser por la mediación de Mosé, el Eterno no estaba ya contemplando perdonar a nuestro pueblo, sino eliminarlo y sacar un nuevo pueblo a partir de Mosé. Pero bendito sea el Eterno que la mediación de Mosé Rabbeinu prevaleció y por sus méritos, el Eterno perdonó al pueblo y reafirmó el pacto en Moab y prometió que vendría un día cuando lo renovaría de tal manera que ya no pecaríamos más. Este será el trabajo del Masíaj, por cuyos méritos la presencia divina podrá ser derramada de nuevo en Israel y en sus hijos y finalmente en todo el mundo. Así pues, será el Masíaj quien atraerá finalmente la presencia divina, plantará el tabernáculo celestial y preparará el camino aquí en la tierra para introducirnos al soberano, Rey de Reyes y Adón de Señores, al único que tiene inmortalidad, que vive en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, pero que le veremos entonces porque él mismo habitará en medio de nosotros por los méritos de Masíaj. En todo caso, una de las misiones más sagradas encomendadas a Israel sería la proclamación, enseñanza y establecimiento de academias de estudio de las 7 leyes por toda la tierra. Israel no cumplió su misión de establecer las academias sagradas entre las naciones para instruirles sobre las 7 leyes universales. Fueron pasivos y mayormente inactivos en esto. Pasivos porque esperaban que las naciones vinieran a ellos a aprender. Inactivos, porque nos preocupamos tanto de las cosas internas entre nosotros mismos, que nos olvidamos de las naciones e incluso, nos resistimos a ir a ellas, como es evidente en el profeta Jonás, que solamente luego de su terrible experiencia en el vientre del gran pez, decide ir a Nínive. Pero incluso, después del arrepentimiento de los gentiles en Nínive, los cuales comenzaron a observar las 7 leyes, Jonás testifica que era eso precisamente, lo que él no quería que ocurriese, porque lo haría quedar mal, o sea que había prometido la destrucción de la ciudad y aquí que sucedió lo contrario, Jonás 4:1-11. A fin de preparar el camino para que Israel cumpliera su misión, el Eterno usó el exilio como medio de establecer las academias de estudio de las 7 leyes entre las naciones. Esto llevó al primer exilio de Israel, la casa de Yosef, el reino del sur.
Pero a juzgar por la opinión del cielo, esto tampoco fue alcanzado, todo lo contrario, el nombre fue mancillado entre las naciones por causa nuestra, como está documentado en el profeta Ezequiel 36. 19, 23. Pero el Eterno había prometido que vendría un día cuando levantaría a David un renuevo justo el cual causaría que Israel cumpliera su misión. Esto será el tema de nuestro próximo capítulo. Shalom a todos.